el gobierno, y a quién le está pidiendo que ceda también. ¿Le está pidiendo a la oposición o le está pidiendo a los chilenos que cedan el porcentaje extra de cotización para que se vaya a los objetivos que tiene el gobierno? Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bueno, queremos profundizar sobre este tema porque hay mucha información dando vueltas. Acaba de salir un informe también sobre esta materia y para eso nos acompaña Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados. Patricio, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, buenas tardes, José Francisco. Muy bien. Patricio, cuéntanos cómo estás viendo la tramitación de esta reforma y los detalles finalmente de la reforma de pensiones. ¿Cuáles serían los puntos más complejos? Sobre todo porque claro, es una fórmula que ha estado cambiando, parece, en las últimas horas, pero parece que las ideas del gobierno de que sí o sí, si es que algo haya capitalización individual, siga esta nueva fórmula de que no todo vaya para la cuenta de los trabajadores, sino que también haya una especie de reparto ahí entre todos los que cotizan a la vez. Sí, a ver, la reforma de pensiones previsional ha estado entrampada fundamentalmente en este tema de cómo distribuir el 6% adicional de cotización, pero también hay una discusión respecto a la parte más administrativa, respecto a quiénes van a administrar los fondos, ya sea para inversión, y también quiénes van a hacer toda la labor administrativa de recaudación y de pago de pensiones. Y ahí hay varias ideas que yo diría que probablemente hay un poquito más de orilla para ir llegando a algún acuerdo. Donde más ha existido diferencia ha sido respecto a este 6%. Y hay que pensar acá que hay que diferenciar los proyectos anteriores. Los proyectos anteriores también tuvieron un aumento. Hay que recordar que Bachelet tenía 4 puntos, después Piñera fueron 6 puntos, y al final terminaron en una distribución de 3 y 3. Pero esa distribución de 3 y 3 que se pensó en el proyecto anterior que presentó el gobierno de Piñera, básicamente era un proyecto donde la solidaridad tendría que haber venido por ese 3% que se estaba entregando. Pero hoy día existe la PGU, y la PGU hace un cambio discreto respecto al tema de solidaridad. Es una solidaridad que se paga con impuestos generales de la nación, sale de los impuestos, ¿ya? Y la PGU está significando alrededor de entre 3,5 y 4,5 puntos adicionales de cotización. Es decir, el hecho de hoy día de tener una PGU es como si hubiésemos aumentado las cotizaciones del 10% alrededor del 14%. Por lo tanto, la solidaridad se está entregando a través de esta PGU. Y por lo tanto, en ese contexto, Chile Vamos, digamos, la derecha, está planteando que la solidaridad ya se entregó a través de la PGU. Y por lo tanto, el 6% adicional tendría que ir totalmente a las cuentas individuales de los trabajadores. ¿Ya? El gobierno, de alguna manera, no toma ese punto, quiere que el 6% vaya totalmente a un sistema de seguridad social de reparto, y ese es el punto inicial. Por lo tanto, él en esa posición deja de lado de que hay un monto importante que ya se está entregando solidaridad, y plantea de este 6% varias fórmulas que hoy día están en el 3 y 3, y en ese contexto, frente a su postura inicial, él dice que está cediendo. Claro. Pero está cediendo desde una posición donde uno podría decir que está bastante, digamos, con el tejo pasado, digamos, ¿ya? El punto de partida. Por lo tanto, lo que entrega es algo que de alguna manera se acerca a lo que quiere la Chile Vamos, pero que posiblemente hay que hacerle algún acercamiento de cómo se va a trabajar ese 3%. Ahora tenemos que darnos cuenta de que el 3 y 3 en materia de cuentas individuales, no 3 puntos van todos a cuenta individual. Claro. Hay un 70% de esos 3 puntos, o sea, 2,1%, que van a la cuenta individual, y el 30% restante va a una parte de solidaridad intrageneracional, y que eso significa de que la cotización se va a entregar de acuerdo al sueldo promedio, no respecto al sueldo efectivo que tiene esa persona. Por lo tanto, todos aquellos que ganan sobre el sueldo promedio, que es un poquito más de 1 millón el sueldo promedio imponible,
eso significa que esas personas, de lo que van a contribuir, va a ser menor lo que llega a su cuenta individual, ¿ya? Por lo tanto, no son necesariamente 3 puntos que llegan directamente a las cuentas individuales. Y el otro 3% que va a solidaridad, que es lo que habla el gobierno, es una cuenta que fundamentalmente se va a entregar una UF cada 10 años de cotización, y eso es para hacer una solidaridad intergeneracional, ¿ya? Por lo tanto, es difícil poder, digamos, concordar todas las posiciones cuando hay un elemento que es esta PGU que no se mete en la ecuación, ¿ya? Mientras la PGU no se meta en la ecuación y no se pondere derechamente de cuánto es lo que significa en el paquete de solidaridad, probablemente se van a enfrentar estas posiciones y esta discusión va a ser bastante estéril, ¿ya? Ahora, también hay que ver de que este 3% que va a solidaridad es un tema que es para solucionar las pensiones de los actuales jubilados. Por lo tanto, eso también uno podría pensar que en el mediano plazo podría tener un fin, ¿ya? No tiene que estar al eterno, porque las personas que están hoy día con el problema, que están jubilados, esas personas, una vez que salgan del sistema o fallezcan, ¿ya? El problema se supone que intergeneracional se tiende a disminuir significativamente. Por lo tanto, este 3% que va a intergeneracional, si quisieran llegar a algún acuerdo, se podría plantear como algo transitorio, de manera que paulatinamente en el tiempo se fuera traspasando las cuentas individuales. Entonces, yo creo de que el ir al 3% por 3 y 3 es una aproximación, y lo que requieren ahora es buscar algunas puntas de manera de ver de cómo este equilibrio se puede hacer viable, pero en la medida que insistan en que no hay ninguna posibilidad de diálogo, es probable nuevamente esto se va a entrampar y probablemente no va a correr en el Senado. Bueno, estamos conversando con el economista Patricio Rojas, y ahí a propósito de la necesidad de llegar a acuerdo, porque claro, se han establecido distintas comisiones respecto a cómo deberíamos enfrentar el problema de las pensiones en Chile, y varios de esos elementos no se ven incorporados en el debate actual. Uno de ellos es, por ejemplo, las lagunas previsionales, que por ejemplo también el aumento de la PGU puede ser un incentivo también a no cotizar en el mercado formal. También podría haberse considerado la modificación de la edad de jubilación, que ya puede ser impopular, pero que ni siquiera se pueda debatir aumentar la edad de jubilación de las mujeres para equipararla con la de los hombres. Finalmente termina perjudicando a quienes dice beneficiar, y eso hoy día uno no lo ve sobre el debate. Y el tercer punto, que es el que pareciera que todos insisten, es cuánto porcentaje extra de cotización tiene que haber, pero parece que tampoco se considera si eso va a tener algún efecto en el empleo formal, porque está bien, es progresivo, pero la progresividad la establece la ley, sin ninguna consideración económica, por ejemplo, en el durante esté entrando en vigencia ese aumento progresivo. Es decir, pareciera un debate que, aunque son cosas importantes, sigue siendo la tangente del debate previsional, y no se estaría cerrando la puerta a pesar de que haya un acuerdo en cualquiera de las cosas que hoy día está presentando el gobierno. Sí, hay varias aristas que tú mencionas que tienen que formar parte de la discusión, como es el caso de la edad de jubilación, que en gran parte de los países del mundo, sobre todo en aquellos a los cuales miramos, que son los países de la OECD, que hoy día tienen edades de jubilación que son más altas, tanto para hombres como para mujeres, y los que no los tienen se están moviendo a tener edades de jubilación mayor. Yo diría de que eso está totalmente definido, de que estamos viviendo mucho más. Nuestras edades, digamos de esperanza de vida han ido aumentando en el tiempo, y por lo tanto el subir la edad de jubilación tanto de hombres como de mujeres es algo que se tiene que abordar. El tema de las lagunas es un tema que en la medida que existe informalidad, cosa que en Chile es más del 25%, claramente tiende a generar estas lagunas, digamos, de cotizaciones. Claramente uno lo puede abordar por el lado de ayudar a que haya mucho más formalidad, lo cual algo de eso hay en algunos programas y en algunas políticas. Algo también hay en que quieren de que
de que esta una UF que hay cada 10 años se premie por los años cotizados, por lo tanto también por ahí hay algo de eso. Pero claramente las lagunas previsionales es un hecho que existe fundamentalmente por la informalidad, probablemente también el hecho que la PGU se vaya elevando paulatinamente también te hace que pueda haber un desincentivo en algunas personas a ahorrar. ¿Ya? Por lo tanto, el tema, digamos, de la edad de jubilación, las lagunas previsionales son temas relevantes. Pero otro elemento que también es muy, muy importante y que se ha discutido poco, tiene que ver es cuál es la tasa de reemplazo que andamos buscando. ¿Ya? Las tasas de reemplazo, si uno observa para aquellos grupos de personas que ganaban probablemente cerca del mínimo, probablemente la PGU más alguna ayuda, podemos llegar a una tasa de reemplazo bastante, digamos, alta, lo cual probablemente genera una pensión que uno podrá discutir que a lo mejor es baja. Pero esa discusión de tasa de reemplazo también hay que hacerla, y yo diría que en ese sentido ha habido poca discusión respecto a cuál es la tasa de reemplazo que queremos llegar, porque a nivel de la OECD las tasas de reemplazo están más cerca del 70%. Y nosotros con la PGU realmente avanzamos bastante en subir la tasa de reemplazo. Y por lo tanto se puede seguir aumentando la tasa de reemplazo, elevando la PGU a través de impuestos generales de la Nación, donde yo creo que puede haber mucho más consenso por parte de Chile Vamos, de avanzar en aumentar la PGU a través de impuestos generales que a través de entregarle fondos para un fondo de reparto. Aquí hay que entender de que no hay un tema de que Chile Vamos no quiera solidaridad. El problema que hay acá es que la solidaridad es como uno la entrega. Hoy día, entregar solidaridad a través de la PGU es un elemento que puede ser mucho más eficiente que tener un fondo de reparto. Y por lo tanto, bajo ese concepto donde la solidaridad se hace a través de la PGU, a través de impuestos generales, puede ser una alternativa donde Chile Vamos está mucho más dispuesto a avanzar por ese lado que avanzar por el lado de un fondo de reparto. Por lo tanto, al final, estamos en una discusión que tiene un componente ideológico muy fuerte, porque lo que quiere el gobierno y lo que quiere fundamentalmente la izquierda y la centroizquierda es llegar a un modelo donde la solidaridad venga por un esquema de seguridad social donde hay un fondo de reparto. Y ahí es donde entran prácticamente las diferencias fuertes en materia, digamos, de estos dos grupos políticos. ¿Ya? Pero aquí no es que no haya deseo de solidaridad. Entonces, yo creo que ese es un punto bien relevante. Ahora, otro elemento que también es importante es que aquí se han cambiado las fórmulas. Hemos ido de 6 puntos, después 3 y 3, después 4 y 2, 3, 2 y 1, y básicamente nunca hemos visto los modelos de cómo estas distintas combinaciones permiten solucionar el problema de las pensiones en Chile. Entonces aquí, te digo, es una discusión que fundamentalmente tiene un componente ideológico muy fuerte, y yo diría que eso hace que las posiciones se pongan bastante extremas. Y aun cuando se diga vamos a separarlo en 3 y 3, yo diría de que el tema no cambia mucho, porque sigue existiendo que estos 3 puntos se van a una solidaridad que a futuro un sector estima de que posiblemente eso va a terminar mal y puede ser dinero que se puede desviar hacia otro uso. Y eso es un elemento que en general es lo que genera la gran diferencia de posición. Y una de las cosas que dijo la ministra Janet Jara en la comisión es que lo que es seguro es que por parte del gobierno, por parte de la propuesta del gobierno, ninguno de estos puntos de cotización adicional va a ir a las cuentas que hoy día administran las AFP. Y de hecho, cuando se habla de capitalización individual, probablemente el gobierno tiene en su cabeza otra cosa, una cosa distinta. ¿Qué es lo que tiene el gobierno en su cabeza cuando piensa en esto? Y finalmente no sería terminar poniéndole más pelo en la sopa, agregar otro actor que intervenga como un sistema básicamente paralelo de pensiones que está superpuesto al 10% de cotización que ya existe hoy día. O sea, sí, lo que está pensando el gobierno es que separar los roles de lo que son la inversión de los fondos del rol que tiene que ver con la administración, digamos, de todas las labores asociadas al sistema previsional. Ahora, el que haya muchos actores que uno pueda elegir cómo se invierten los fondos en las cuentas individuales, yo creo que eso es positivo. Yo creo que hay experiencias, como el caso principalmente de Australia, donde hay una gran cantidad de estos agentes que uno puede elegir donde
donde invertir. Esa es una alternativa. Hay alternativas también que uno puede licitar, los actuales, digamos, los actuales afiliados, de manera de entregarle mucho más competencia y así reducir los costos. Eso también puede existir, ¿ya? Pero fundamentalmente yo diría de que ese elemento de cómo se va a organizar la organización industrial que va a tener el sistema, yo diría que hoy día puede haber mucho más orillas para llegar a algún acuerdo, ¿ya? La idea de que haya un ente que lo administre y que maneje las cuentas y que ese ente se licite, probablemente también es un elemento que puede ver si realmente existen las economías de escala y las sinergias como para que haya un único actor de eso. Yo creo que eso es discutible porque realmente tampoco están los estudios suficientes para poder concluir totalmente de que la existencia de un solo actor va a aprovechar esas economías de escala. Hay algunas economías de escala que pueden, digamos, aprovecharse, pero no hay tantas como para pensar de que un solo actor ahí puede llevar a tener mayor eficiencia. Por lo tanto, yo diría que en el tema de organización industrial hay diferencias, pero creo que son hoy día más factibles de solucionar y llegar a un acuerdo, ¿ya? Yo creo que el elemento que tiene que ver con el tema de solidaridad, el tema de reparto, ese es el elemento más complejo porque tiene una cuota ideológica muy relevante de cómo se organiza el sistema, ¿ya? Y la idea que tiene fundamentalmente el gobierno es tener un sistema que la solidaridad venga por este fondo de reparto, que ahí venga en un esquema como de seguridad social un poquito más de la vieja escuela, ¿ya? Y realmente hoy día lo que nosotros estamos viendo, que uno de los cambios más significativos que ha vivido la parte previsional en Chile ha sido la incorporación de la PGU. Y repito, la PGU está representando entre 3,5 puntos y 4 puntos y medio de cotización, ¿ya? Es como si las cotizaciones en Chile, en vez de ser hoy día básicamente 10%, serían cerca de 14% solamente por ese elemento. Claro. Bueno, interesante conversación con Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados. Patricio, muchas gracias como siempre por acompañarnos en esta edición de Llegó la Hora. Que esté muy bien. Gracias, José Francisco. Un gusto. Igualmente, muchas gracias por esa gentileza. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.